en esta tabla vamos a ver las características de lo que hoy podemos pensar como un neoimperialismo, ¿no? Como bien se ha visto acá en todas las sesiones, el imperialismo es estructura, ¿no? De relaciones entre países imperialistas, países dependientes, que data de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es para nada novedoso, pero evidentemente al transcurrir los años, el imperialismo se ha ido adaptando a las diferentes etapas históricas, a las diferentes coyunturas, a las diferentes correlaciones de fuerza que van eh, pues cambiando, ¿no? Que van también siendo empujadas desde las propias sociedades, ¿no? No sé si ya está por ahí la tabla. ¿Está? Ahí va. Em, entonces, bueno, veamos. Primero en la columna blanca van a ver, uy, van, van a ver características del neoimperialismo, ¿no? Esto según, bueno, varias fuentes, ¿no? Después se las puedo pasar, ahí están citadas, pero bueno, después les puedo pasar con mayor precisión de dónde sacamos estas características, ¿no? ¿Qué serían todas estas características que diferencian a la etapa actual, insisto, ¿no? En imperialismo del siglo XXI con el imperialismo, digamos, clásico, ¿no? Que se fue gestando en el expansionismo a fines del XIX, bueno, a lo largo del siglo XIX, después todo lo que vimos en el siglo XX y ahora en este siglo XXI podemos hablar de este neoimperialismo, ¿no? Lo primero es que existe un predominio del capital ficticio. Miren, no quiero entrar en tanto detalle, pero sí me importa que se entienda medianamente esto. Entonces, bueno, voy ahí a detallar algunos asuntos, ¿no? Predominio del capital ficticio significa que, bueno, el capitalismo productivo está en crisis en los países del norte global principalmente, ¿no? Hay un descenso de las tasas de crecimiento y esto tiene que ver con que los países, Estados Unidos, Europa, presentan una baja productividad. ¿Qué significa? Que no están generando desde sus economías una dinámica que produzca valor, ¿no? Que el valor solamente se produce a partir de la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, hay una baja de productividad, esto tiene que ver con que hace ya bastantes décadas, dentro de las propias clases dominantes capitalistas, los sectores, digamos, financieros del capital ficticio son los que se han ido imponiendo, dejando atrás la parte de la industria, ¿no? La parte del capital propiamente productivo, manufactura, etcétera, ¿no? Eso es una contradicción propia del capitalismo, intrínseca, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa esta característica? Bueno, en este descenso que les digo, ¿no? Y por lo tanto, el imperialismo va a buscar en diversos espacios, ¿no? Espacios del capital, diferentes formas de valorización, ¿no? Otra característica es el capitalismo del desastre, ¿no? Ya Naomi Klein en el 2007, 2009 nos hablaba de este capitalismo del desastre, ¿no? Que se trata de, pues que Estados Unidos y Europa, principalmente los países imperialistas, iban a aprovechar, por ejemplo, los desastres naturales para encontrar ahí espacios de capitalización, ¿no? Espacios de valorización nuevamente del capital. Eso ahora está mucho más arraigado, ¿no? De hecho, eh, los anuncios, ¿no? El plan de reconstrucción en Gaza que recientemente escuchamos con Trump es el más claro ejemplo de que este capitalismo del desastre está eh, vigente, ¿no? O sea, que ya está como mucho más también sofisticado con el tiempo. Miren, antes de pasar a lo siguiente, en la columna azul está hiperimperialismo, ¿no? Este concepto de hiperimperialismo lo trabajan mucho desde el Instituto Tricontinental, precisamente, ¿no? Que acá teníamos la participación de Carlos Ron el día de ayer, o más bien antier. Eh, y bueno, también desde la investigación social se está intentando, eh, pues, enunciar, ¿no? Enunciar y denunciar todo esto que hoy vivimos y darle nombre, ¿no? Darle forma, entenderlo, porque en la medida que entendamos el fenómeno que estamos viviendo en el presente, estaremos en mejores condiciones para proyectar horizontes futuros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se expresa ese hiperimperialismo, ¿no? Y digamos, en contraposición a ese hiperimperialismo tendríamos un esfuerzo de multipolarismo desde los países del sur global, ¿no? Que es lo que vemos en la columna naranja, roja, ¿no? Que tenemos acá.
Eh, bueno, el siguiente es el poderío militar de Estados Unidos. Me parece que hoy, desafortunadamente, hay muy poco que explicar, ¿no? Es muy evidente este ejercicio de dominio sobre el mundo, ¿no? Uno de los objetivos principales es sacar del tablero del juego, digamos, a Rusia y a China principalmente, y bueno, lo que vemos también con toda esta reactualización de la NSS, ¿no? La Estrategia Nacional de Seguridad estadounidense, pues tiene que ver con precisamente eh, regresar a la idea de América para los americanos planteada en la doctrina Monroe, ¿no? Es decir, sacar a China y a Rusia de las relaciones comerciales con países de América Latina y el Caribe, pero no solo, ¿no? Sino también las relaciones políticas, financieras, sobre todo, sacar las manos de Rusia y China de los recursos naturales que además hay en muchísima abundancia acá en este continente, ¿no? Em, otra otra cuestión también importante que vemos ahora es la pérdida de hegemonía, ¿no? Eh, Estados Unidos ha venido paulatinamente perdiendo hegemonía, ¿no? Yo diría le queda la base militar, el complejo industrial militar como la pata, digamos, más fuerte, ¿no? De esta hegemonía y también una parte de la hegemonía cultural, ¿no? Que por suerte cada vez es menos, pero que todavía opera, ¿no? Es el llamado soft power, ¿no? Ahora lo vemos en las diferentes plataformas, todavía de entretenimiento estadounidense, bueno, no sé, culturales, musicales, mmm, cinematográficas, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué? Eso, ¿no? Estados Unidos también ahora últimamente, en estos últimos meses, ¿no? A partir, bueno, ya un año, ¿no? Que ahora Trump ya cumplió un año en el gobierno estadounidense, vemos cómo está utilizando los aranceles, ¿no? La guerra económica como arma principal, ¿no? Además de la vía militar. Entonces vemos cómo Estados Unidos va ampliando estos recursos, ¿no? Por ejemplo, las medidas coercitivas unilaterales, además se suma a ello estrategias que tienen que ver más con el poder blando, como el lawfare, ¿no? La confiscación de reservas de divisas, ahora la confiscación de buques petroleros, ¿no? Todo esto son expresiones de esa pérdida de hegemonía de este momento actual del imperialismo, ¿no? Una otra es la amenaza latente de guerra nuclear, ¿no? Eso, bueno, a todas luces, ¿no? La OTAN, Estados Unidos desatando conflictos militares con potencias nucleares como Rusia, como Irán, también abonando al conflicto entre China y Taiwán, ¿no? Precisamente como para debilitar a estas potencias emergentes. Un siguiente sería las nuevas transferencias de valor que hacemos los países del sur global a los países del norte global, ¿no? Por ejemplo, las desnacionalizaciones de capitales europeos, japoneses, este, que, bueno, se van subordinando frente al capital, gran capital de origen estadounidense principalmente, ¿no? Em, uy, bueno, una otra es la revolución informática, ¿no? Concentrada, centralizada. Eh, Esto no tampoco es nuevo, ¿no? Pero sí adquiere connotaciones muy particulares en este siglo XXI, ¿no? Desde el primer mandato de Trump ya veíamos una declaración de guerra, ¿no? Quizá un poco no tan explícita entre Estados Unidos y China, ¿no? ¿Se acuerdan de la tecnología 5G en ese momento? Que ahora, bueno, ya en cada celular está, ¿no? Pero hace años atrás estaba todavía como en un escenario de confrontación. Eh, y, y bueno, por suerte, frente a todas estas expresiones no imperialistas, hiperimperialistas, tenemos también expresiones que vamos construyendo desde el sur global, insisto, principalmente desde este multipolarismo. Es decir, la propia hegemonía en crisis de Estados Unidos se evidencia también con que cada vez hay polos, otros polos, ¿no? Otras potencias emergentes que no necesariamente tienen la misma lógica ni comercial ni de relaciones de ningún tipo como la que es, o bueno, fue, ¿no? En otro momento hegemónica, ¿no?
Entonces, por ejemplo, a este predominio del capital ficticio, ¿cómo se responde desde el sur global? Bueno, tratando de establecer intercambios comerciales en monedas locales, ¿no? Esto es muy importante porque lo que vemos como fenómeno hoy día es una acelerada desdolarización. Eso que era impensable hace un par de años o hace 5 años, hoy lo vemos realmente avanzar rápidamente, ¿no? Por eso también la respuesta de Estados Unidos es cada vez más agresiva, ¿no? Porque realmente lo que está en juego es importante, ¿no? El hecho de que el dólar pierda fuerza como la moneda, ¿no? La principal moneda de intercambio comercial a escala mundial, pues es muy relevante y afecta evidentemente mucho la economía, incluso financiera, del capital ficticio en Estados Unidos, ¿no? Y también, bueno, en el norte global, principalmente los países de Europa central, ¿no? ¿Dónde podemos ver este sistema de pagos en moneda local? Eh, en alianzas, por ejemplo, con los BRICS, en las alianzas en el Mercosur, en algunos intercambios entre países petroleros, en sus propias monedas, ¿no? En yuanes, eh, en fin, en las monedas locales, ¿no? La rusa, la china principalmente. Em, ¿Cómo respondemos al capitalismo de desastre? Bueno, a partir de la solidaridad internacional, que decían, tuvimos una primera escuela con el Estado cubano, ¿no? Pero que después, por suerte, eso se ha venido aprendiendo. Acá en México tenemos también una diplomacia de una tradición importante en estos términos, ¿no? De solidaridad, de cooperación, de complementariedad. Y bueno, también se han creado fondos eh, más recientemente, como el fondo de la CELAC, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, pues hizo una donación importante de vacunas a países, principalmente del Caribe, Centroamérica, en donde no estaban llegando las vacunas, por ejemplo. El ALBA TCP, evidentemente, ¿no? Es otro de los grandes y más exitosos ejemplos de integración frente a este capitalismo del desastre y que además ataca no solamente este rasgo en imperialista, sino algunos otros que más adelante vamos a ver, ¿no? En los países del sur global también vamos desarrollando tecnologías nucleares, es decir, tecnologías nucleares desencajadas de la lógica bélica guerrerista, ¿no? Es decir, acá estamos utilizando la tecnología nuclear para avances tecnológicos, científicos, para el desarrollo médico, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Eh, bueno, es claro el ascenso de China, lo hemos vivido también en América Latina, ¿no? Aquí tenemos países como el caso de Brasil, como el caso de Perú, en donde pues China se posiciona como un socio comercial en un lugar más importante que el propio Estados Unidos, ¿no? Em, entonces, bueno, esto también contribuye, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a una consolidación del proyecto socialista, ¿no? Y a que esto también pueda ser extensivo a otros países, no solo Venezuela, ¿no? Gran ejemplo de ello, el Petrocaribe, que es un mecanismo también de integración que va mucho más allá de lo comercial y que en el punto más álgido logró, por ejemplo, que en el Gran Caribe se cubriera me parece cerca de un 30% del suministro energético de toda la región. Imagínense lo que es eso. Y eso gracias precisamente a todo este proyecto socialista y sus relaciones internacionales, ¿no? Basadas en la solidaridad, en la complementariedad y en este otra serie de valores que no son las capitalistas de competencia, ¿no? De la ley del más fuerte, etcétera. Eh, entonces, bueno, ya les mencionaba, ¿no? Que el sur global para el 22 alcanzaba un 60% del PIB mundial, lo que es también muy relevante, ¿no? Bueno, y hay otra serie de cosas, ¿no? La cooperación de los BRICS, por ejemplo, en esta industria nuclear, que ya lo decía yo, ¿no? Para cuestiones médicas, energéticas, pero también de agricultura, medio ambiente en modelos donde el desarrollo social está por encima de un desarrollo económico capitalista, ¿no? De crecimiento solamente de los capitales o principalmente los capitales. Eh, bueno, es evidente, incluso el curso este así tiene el nombre, ¿no? Que la soberanía es algo que es un elemento prioritario en todos estos gobiernos progresistas populares que venimos desarrollando en la región desde lo que va de este siglo XXI, ¿no?
Y es importante pensar esa soberanía en las múltiples dimensiones en donde la podemos practicar, ¿no? Soberanía energética, alimentaria, tecnológica. Y bueno, como somos países dependientes, hay que apostarle cada vez más a tener una economía que no solamente se base en la exportación histórica de materias primas, es decir, buscar la manera de que los productos que comerciemos en el mercado internacional tengan un valor agregado, es decir, que no solamente sea el crudo, ¿no? Por ejemplo, o la naranja, el famoso ejemplo de la naranja, sino que podamos exportar jugo de naranja, gasolinas, productos de la petroquímica, refinación, etcétera, ¿no? O sea, como con un imprimirle trabajo para que eso genere valor y entonces podamos tener unos ingresos mejores, más sustantivos y que no, y que eso nos ayude progresivamente a salir, mitigar la situación estructural de dependencia que tenemos, bueno, pues todavía hoy día, ¿no? Y bueno, por último, ya para dejar esta parte como más teórica quizá, esta necesidad frente a la revolución informática y, bueno, que existe en el mundo, también la necesidad de regulación estatal, ¿no? Tanto de los minerales críticos, ¿qué tienen que ver los minerales críticos con esta revolución informática? Bueno, que sin minerales críticos no, simplemente no se puede desarrollar la nanotecnología, ¿no? O sea, los celulares, los chips, los automóviles electrónicos, etcétera, necesitan de materiales, ¿no? De minerales que se les ha denominado críticos porque precisamente se encuentran, yacen en territorios del sur global. Y aunque sean los países del norte global, principalmente quienes lleven a cabo este desarrollo informático tecnológico, pues da la casualidad que no es en sus países, sino en los nuestros del sur global, en donde están estas materias primas, ¿no? Entonces, bueno, también hay que repensar en ese sentido cuáles son los recursos estratégicos de nuestros países del sur global y incidir lo más que se pueda con regulación estatal en que seamos nosotros, nuestros países, quienes definamos los precios en el mercado internacional, muy siguiendo el ejemplo de los países petroleros que a partir de la OPEP en el año, a principios de los 70, revirtieron la correlación de fuerzas internacional por un breve periodo, pero diciendo, bueno, si nosotros somos los países que producimos petróleo, entonces nosotros somos quienes tenemos que fijar los precios en el mercado, no el comprador. O sea, Estados Unidos, Europa nos va a decir cuánto cuestan nuestros barriles de petróleo, pero ¿por qué si nosotros somos quienes lo estamos produciendo? Bueno, algo parecido se puede generar a partir de los demás recursos estratégicos que tenemos en América Latina, que son un montón, ¿no? Bueno, ahí en el tintero. Eh, bueno, si me pueden apoyar quitando un momento esta tabla, ya no la vamos a ver más. Después hay un otro esquema, pero les prometo que es mucho más interesante. Eh, y digerible también, ¿no? Bueno, ay, tengo aquí como un problema técnico porque me aparece en la pantalla quién está en sala de espera y tal, y se me pone así en el centro de todo. Pero, bueno, me distrae un poquito, pero espero que no afecte en la explicación. Em, bueno, tercero, cuarto lugar. Em, Obviamente toda esta situación del neoimperialismo, aunque estamos en ese camino, ¿no? Del multipolarismo y de practicar muchos nuevos paradigmas para nuestras sociedades, eh, es evidente que todavía tenemos muchos desafíos y muy grandes, ¿no? Bueno, nuestra región y también en estos países del sur global, ¿no? Em, y bueno, quería mencionar un poco esto para seguir la explicación, ¿no? Em, Obviamente Estados Unidos tiene, digamos,
es mucho lo que está en juego y no es como tan fácil que ceda, ¿no? Que ceda ni a una OPEP, digamos ahora de minerales críticos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una OPEL, ¿no? De litio, o, en fin, que ha habido esfuerzos, ¿no? Y no solamente desde los estados. Venezuela, otro de los grandes legados que nos ha dado en estos 26 años de revolución a toda América Latina, el Caribe y en general a los países del sur global, es el nuevo regionalismo estratégico, ¿no? ¿A qué me refiero? Venezuela propone que para enfrentar, ¿no?, el avance capitalista de las empresas transnacionales, por ejemplo, generemos en América Latina empresas granacionales, es decir, que haya alianzas entre las empresas estatales de Venezuela, de México, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, de todos los países, ¿no? Em, y eso se ha llevado a cabo, ¿no? Ha habido algunos esfuerzos, evidentemente no han prosperado de la manera esperada y el principal obstáculo para ello es que, bueno, los cambios de gobierno, ¿no? Digamos que todos estos gobiernos progresistas, la primera ola, la segunda ola, han tenido interrupciones importantes que en muchos casos han hecho retroceder muchísimo lo que con mucho esfuerzo se avanzó, ¿no? Tristemente ahora, bueno, vemos en Bolivia cómo se termina un ciclo de 30 años, ¿no? Del gobierno del MAS, por ejemplo, y todo bueno, el grande esfuerzo que representó y los alcances en términos sociales, ¿no? De ese Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, bueno, así como se cae, digamos, de esos 30 años de gobierno, así ha pasado en otros casos en América Latina y eso ha dificultado que podamos tener, eh, digamos, una integración entre nuestros países que sea sostenida, ¿no? Evidentemente el caso de Cuba y el caso de Venezuela, por ser proyectos mucho más radicales, ¿no? Por ser proyectos que logran trascender los gobiernos y que se instalan todas estas nuevas medidas, ¿no? Más revolucionarias, en el propio proyecto del Estado y además acogido por la propia sociedad, es en donde han logrado trascender en el tiempo, ¿no? Pero bueno, están esos ejemplos, ¿no? Y, por ejemplo, hay alianzas interestatales alrededor del gas, ¿no? Por ejemplo, en algún punto la YPF de Argentina y la YPF de Bolivia se aliaron, ¿no? Un poco para hacerle también frente a la Petrobras, que tenía ciertos rasgos medio subimperialistas, ¿no? A otra escala. Pero bueno, en fin, son detalles, pero que tenemos un montón de ejemplos en América Latina en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, primer desafío yo diría eso, ¿no? Pensar cómo podemos trascender estas políticas públicas que se instalan desde los gobiernos, cómo podemos hacerle para que se fijen mucho más en una estructura de relaciones sociales, ¿no? Y para ello necesitamos al Estado. Ya voy a volver sobre esto del Estado porque me parece fundamental y bueno, siempre trato de insistir en esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, así es ir agarrándonos de los nuevos polos de poder, ¿no? Que están acá, eh, en mitigar la dependencia que existe, en buscar que nuestros productos tengan mayor valor en el mercado, otras alianzas, incluso más allá de lo comercial, que ahí también tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las brigadas médicas Henry Reeve de Cuba, ¿no? Eh, en fin, hay un montón, ¿no? En todo este petróleo, ¿no? Que se brinda o que se comercia a muy bajo precio para, pues, mitigar las crisis, ¿no? Que existen, por lo demás, producidas por el propio imperialismo, ¿no? En Cuba, en Venezuela, ¿no? Las propias donaciones, ¿no? Hace poco Brasil donó insumos médicos a Venezuela, ¿no? Después de lo del 3 de enero. En fin, tenemos muchos ejemplos de este tipo de mecanismos, ¿no? Y también que van disputando a esta eh, integración histórica que hemos tenido en América Latina frente al proyecto de integración panamericano estadounidense, ¿no? Que ha estado siempre también haciéndonos sombra a estos proyectos propios de integración desde lo latinoamericano, latino-caribeño, ¿no? Em, bueno, déjenme ver qué más, porque creo que no me han dicho nada del tiempo, pero también no quiero
no quiero excederme mucho más. Eh, bueno, como veíamos en la tabla también, la geopolítica estadounidense, la geopolítica hoy de la OTAN, de los países de Europa Central, es una geopolítica de guerra, ¿no? Y decíamos que por lo que apostamos acá en América Latina, el Caribe y varios países del sur global, es una geopolítica de paz, ¿no? Entonces también eso está en disputa, o sea, eh, esa geopolítica que verdaderamente sea de paz, ¿no? Yo bueno, obviamente antes de de todo lo que ha detonado el militarismo estadounidense en el Gran Caribe y después particularmente en Venezuela, ya veníamos señalando que la geopolítica de guerra se vino instalando paulatinamente, ¿no? No sé si ustedes recordarán hace casi un par de años, ¿no? Año y medio, pero me parece que ya dos, cuando tuvimos el asalto a la Embajada de México en Quito, ¿no? Recordarán también todas las agresiones verbales por parte de los presidentes de Ecuador, de Argentina, de El Salvador, en contra de presidentes, pues, de gobiernos progresistas en América Latina. Recordarán también las declaraciones por parte de Perú como persona non grata, ¿no? A Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. En fin, todos estos son ejemplos que fueron, digamos, minando el terreno para instalar una geopolítica de guerra, ¿no? Y si pensábamos hace unos meses que la guerra allá en Ucrania, que la guerra allá en la Franja de Gaza era eso, como una cosa ajena a nosotros, a nosotras, hoy vemos que no, que siempre esta geopolítica de guerra nos afecta también a los países del sur global, América Latina en particular. Eh, y eso, que es una geopolítica neoimperialista de gran alcance, que no solamente se va a expresar en estos países en donde ocurren específicamente las guerras, sino que eh, es toda una lógica, ¿no? Hiperimperialista que expresa la propia decadencia en la que se encuentran y que pues van a echar mano de ella, porque es el complejo industrial militar lo que dinamiza la economía estadounidense, ¿no? Em, entonces, evidentemente lo que veíamos hace un par de años, ¿no? Hace año y medio, como una amenaza a la región de paz, América Latina como zona de paz, hoy vemos que se cumplió, ¿no? Estados Unidos violentó América Latina como zona de paz. Y no solo eso, sino que secuestró y mantiene detenido ilegalmente al presidente constitucional de Venezuela, a la primera combatiente y además asambleísta, ¿no? Del Estado Bolivariano de Venezuela, y un sinfín más, ¿no? Una serie de violaciones al derecho internacional, pero también al propio derecho interno de, de los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto también es expresión, ya voy concluyendo, es expresión de precisamente esta severa crisis que tiene Estados Unidos. No solamente es social, no solamente es económica, financiera, sino también es institucional, es jurídica. Vemos que es un Estado que no está funcionando ya bajo la estructura que tiene y que, bueno, insisto, como decía al principio, que esta es una oportunidad también de cambio internacional, ¿no? ¿Me pueden apoyar ya para terminar en unos minutitos con el otro esquema? Simplemente lo que quiero hacer ahí es que ustedes vean, no me voy a detener a explicar nada porque además ahí está como muy gráfico. Los nuevos paradigmas, ¿no? Es un esquema sobre los nuevos paradigmas que vamos practicando acá en América Latina, ¿no? La multipolaridad, la soberanía, la defensa de la soberanía, el buen vivir, la construcción de otras formas, ¿no? De desarrollo, de bienestar y de felicidad, la cultura de paz. Tenemos que desautorizar la guerra, tenemos que desautorizar, o sea, no nada más la guerra que pasa, digamos, eso como explícitamente, sino desautorizar otros valores que tienen que ver con la guerra también, como la impunidad, como la prepotencia, como todos los discursos de odio que hoy están muy autorizados. Incluso podemos hablar hoy del odio como política, de tan instalado que está en la sociedad y en las subjetividades, ¿no?
Obviamente todas las violencias, las agresiones, las violaciones al Estado de Derecho a la escala que acontezcan, ¿no? Sea a escala nacional, sea a escala internacional, regional, etcétera. Y cancelar también la guerra como posibilidad. O sea, no podemos aceptar que Donald Trump decida que ahora las relaciones son estas internacionales y que ahora es la guerra la que está en primer lugar y en las noticias y también delimitando, definiendo nuestra emocionalidad, porque es muy angustiante también vivir en un mundo así, ¿no? En permanente guerra, ¿no? Y además de desautorizar esta geopolítica de guerra, pues hay que defender nuestra geopolítica de paz, que insisto, venimos construyendo con mucho esfuerzo desde por lo menos lo que va de este siglo 21, ¿no? Aprovechar esta crisis política para reconstruir las instituciones a escala internacional, para pensar, como ya me parece que la compañera, eh, ay, se me fue el nombre, pero Capote, este, también decía, ¿no? Hay que reconstruir, reformular, repensar toda esta institucionalidad, este cambio de reglas entre los diferentes estados, valorar qué es lo que se tiene, Laura Capote, gracias, lo que se tiene que hacer con esta ONU, ¿no? Si o sea, cambiarla profundamente o más bien hablar de una nueva institucionalidad, porque tiene que haber institucionalidad, así como a escala nacional tiene que haber un estado. O sea, ¿quién sino el Estado? Miren, nosotros tenemos que recordar esta capacidad transformadora que tiene el Estado, en términos de que es quien posibilita la participación directa de la propia sociedad, en términos de todo lo que todo por lo que estamos disputando, ¿no? Acceso a la salud pública, a la educación gratuita, a la vivienda de calidad, a trabajos dignos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hablando también de reparaciones históricas, de justicia transicional, o sea, ¿qué va a pasar con toda la gente que posibilitó instituciones, incluso que posibilitaron el periodo neoliberal? Bueno, precisamente, si no es desde el Estado, ¿desde dónde vamos a poder generar esa justicia transicional, ¿no? ¿Quién sino el Estado va a poder regular al capital en este avance avasallante y agresivo que estamos viendo hoy, ¿no? ¿Quién puede concentrar una capacidad material y un poder político tan importante, ¿no? Como si no el Estado para frenar el avance del capital, eh, ¿no? Que es expansivo. ¿Quién si no, o sea, desde dónde si no desde el Estado vamos a ponerle límites, ¿no? A este avance del capital, a esta prepotencia hasta hoy de Trump, ¿no? Y entonces es desde el Estado, desde donde podemos ir reduciendo ir limitando y reduciendo todo este avance expansivo, capitalista, neoimperialista, hasta hacerlo caer, ¿no? Y obviamente el Estado no es un ente ahí abstracto, el Estado, somos parte del Estado, ¿no? Pero bueno, para digamos, entenderlo un poco más a profundidad, necesitamos sesiones específicamente para hablar del Estado, pero bueno, yo lo dejaría acá, ¿no? O sea, como digamos, diciendo que es una geopolítica de paz que está en construcción, que estamos avanzando, pero que hay que defenderla porque lo que nos propone autoritariamente en este ejercicio bélico, precisamente Estados Unidos, la OTAN, los países de Europa Central y todo el neoimperialismo es una geopolítica de guerra que no podemos aceptar. Acá lo dejo por el momento.